Sí. Emilio Vitale, concejal por un país, lo tenemos en línea. Buen día, Emilio. Beto Bucecchi te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Beto. Buen día para Juan también. Buen día. Y para la producción ahí y a los oyentes, por supuesto. Bueno, un placer. Hoy hay reunión del Honorable Consejo Deliberante. ¿Qué temas de importancia se van a tratar, Emilio? Mira, Beto, como viene sucediendo a lo largo del año, el cuerpo siempre está trabajando proyectos de cada bloque, en aspectos de resoluciones, ordenanza, convalidaciones, todo lo que se ha visto durante el año de entrega de escrituras. Bueno, el Consejo siempre tiene un paso administrativo, donde aprueba cuando se ceden terrenos para las escrituras, para vecinos que lo han solicitado, que tienen pendiente esa tenencia precaria, que no es la definitiva, ¿no? Que uno quiere que cada vecino tenga una escritura, o siempre resaltando alguna demanda en algún barrio, un pedido, ya sea de luminaria, que tenemos bastantes, o de asfaltos, pero creo que lo central que tiene la sesión esta es un poco lo que ha sucedido esta semana con el Colegio de Farmacéuticos. Sí, por un lado veo que el Colegio de Farmacéuticos ha sacado un aviso en el diario local esta mañana invitando a todos los farmacéuticos, supongo que de toda la provincia, a hacer un abrazo simbólico al Congreso de la Nación. Yo me quedé... Es así, ¿no? Y por otro lado, lo tiene que tratar hoy el Consejo Deliberante. ¿Cuál crees que es el ambiente que hay en los concejales respecto de que se impida la llegada a la barría de Pharmacity? Mira, ahí bien lo planteaste, son dos cosas. Hoy es el día del farmacéutico, no recuerdo si era nacional o internacional, y creo que justo coincide con esta preocupación que están poniendo arriba de la mesa el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Y efectivamente van a ir a hacer un abrazo al Congreso con la intención de mostrarle a la sociedad y al bonaerense sobre todo qué es lo que pasa con una ley que es la 10.606, que habla de que obviamente la farmacia y el farmacéutico es un servicio público y es una ley de corte sanitarista. El segundo nivel que bien planteadas es, el día martes nos reunimos nosotros con el presidente del colegio local y con otros farmacéuticos, y ya previamente Liliana Schwinn el día lunes los había recibido para llevar esta preocupación al Congreso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, hay una clara intención de la empresa Pharmacity, es una empresa que depende de vicejefe de gabinete, Mario Quintana. Son capitales chilenos, ¿no? En realidad es un fondo. En realidad lo que tiene Quintana con otros socios es un fondo, se llama Pegasus, y ese fondo Pegasus ha comprado, entre otras empresas, Pharmacity. Sí, que tiene muchos locales en todo el país, ¿no? Exactamente, sí. Han intentado en provincias, en el caso de Mendoza han comprado una cadena de farmacias, en el caso de Entre Ríos ingresaron, pero ahora ya están modificando la ley porque ¿qué problema hay? O qué efecto sucede. Primero que es un multirrubro, no es que solamente vende medicamentos. No, es una cadena muy similar, no digo igual, pero similar a las grandes cadenas americanas. Exactamente. Donde vos en Estados Unidos, en una farmacia, podés encontrar medicamentos, podés conseguir un sombrero y podés conseguir fiambre para el mediodía. Claro, pero vos pensás que cuando uno habla con estos sectores, ¿no? En La Barría tenemos 36 farmacias y 70 familias directamente ligadas a esta actividad, ¿no? Gente que pensá que son vecinos nuestros que se fueron a capacitar y a estudiar a La Plata, a Mar del Plata, a Buenos Aires, volvieron con el título de farmacéutico, o de químico, de técnico, y muchos tienen una empresa, farmacia familiar, ¿no? Que tiene años en La Barría. Entonces la preocupación es que te vienen con estas cadenas multirrubro y te venden alimentos, te venden golosinas, te venden artículos de limpieza, artículos de perfumería y derivados, que compiten directamente contra otros sectores, contra los kioscos, los mercados. Si uno observara, y los datos que trajeron el Colegio Farmacéutico, casi el 40% de la facturación de Pharmacity son productos no farmacéuticos. Emilio, en otros lugares del país, ¿se le ha prohibido a Pharmacity instalarse? ¿Con qué argumento contundente, digamos? Acá es la ley que determina la ubicación de las farmacias, una ley que tiene, como nos contaban en el Colegio Farmacéutico, más de 80 años, que ha sufrido 3 modificaciones, digamos,
ayornándose al contexto siempre positivo. Entonces, el debate ¿cuál es? Hoy actualmente, el ministro Quintana, está intentando que llegue a la Corte Suprema. Ya se expresó la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires rechazando el pedido de Pharmacity de que se corra la ley 10.606. Primera y segunda instancia judicial ya falló a favor de la ley y en contra del pedido de Pharmacity. Pero la preocupación presente ¿cuál es? Que eventualmente en la Corte Suprema tenemos al ministro Rosenkrantz, que en su momento fue el que inició los pedidos ante la Corte Suprema de Provincia porque formaba parte del estudio Bouza y Asociados que defendía a Mario Quintana con su fondo Pegaso. Entonces, ¿por qué está buscando ahora Pharmacity que la Corte Suprema de Nación se expida? Porque lo tiene para tratar. Es porque tiene un juez de la Corte que fue su abogado defensor. Ajá. ¿Me explico? Sí, te entiendo perfectamente. Digamos, el problema que tenemos es de dos lados del mostrador. Tenemos un funcionario, un alto funcionario que decide la política económica del país, que está presionando sobre la justicia para que se corra atrás una ley. Digamos, lo que nosotros no debemos permitir es que... Emilio, la ley a la que vos haces referencia tiene que ver en algún punto las farmacias, antiguamente, no sé ahora, las farmacias como las estaciones de servicio, tenían que ubicarse en la ciudad, tenían que tener un radio de acción que no podía... A ver, yo estoy improvisando, ¿no? Sí. Tenía que ser un radio de 6 cuadras, 7 cuadras, que no podía haber una farmacia cerca de la otra. ¿Esa ley contempla eso? La ley contempla que tiene que haber una distancia de 300 metros entre farmacias. 300 metros era. Tiene que haber una farmacia cada 3.000 habitantes. Y lo último y más importante, que la ley prohíbe que funcionen bajo el paraguas de la figura de sociedad anónima. Ajá. Tiene que tener nombre y apellido, tiene que haber un responsable inscripto. Entonces, la condición que está afectando la intencionalidad que tiene Quintana es que se tire abajo esta ley atentando contra personas físicas, contra vecinos olavarrienses. Porque el ingreso de este Pharmacity alteraría la economía y la actividad profesional de estas 36 farmacias en Olavarría. Pensá que gracias a esa ley, Sierra Valle tiene una farmacia. Sí, acá Juan quiere agregarme algo y creo que tiene que ver con que el intendente recibió a los farmacéuticos, Juan. Sí, justamente, ¿qué tal? Muy buen día, Emilio. ¿Qué tal, Juan? Un gusto de tenerte, como siempre. Y bueno, dentro de las noticias que el intendente de Gali respaldó el reclamo, se señala, de los farmacéuticos contra Pharmacity. También hay un mensaje de Twitter. En este sentido, se puede decir que va a haber un apoyo general de todos los bloques con respecto al reclamo de ¿Todos piensan más o menos igual, Emilio? Miren, en lo que es el Consejo Deliberante estuvimos todos los bloques reunidos. Ahora, el bloque oficialista tardó en firmar el proyecto de comunicación. Se retrasó, bueno, por esas cuestiones de que tiene un propio ministro adentro. Yo lo veo al intendente, celebro que acompañe, pero bueno, me parece que empujado por la presión que generó, entendiendo de que es un propio ministro de su gobierno, valor político, que está afectando el interés de la barriga y del fin de la barriga. Celebro que se sume a este pedido de que no se vulnere la ley. Sí, es un tema importante, como vos decís, que afecta 36 farmacias, pensando, son 36 familias de Olavarría, y bueno, y creo que habrá que buscar un punto de equilibrio, si es que lo hay, entre el bienestar de estas 36 familias y bueno, y cuáles serían eventualmente los beneficios que la llegada de Pharmacity le podría ocasionar al usuario. Es un tema que ustedes lo van a debatir esta noche con seguridad. No, en realidad lo que nosotros debatimos es el trabajo de los olavarrienses, la vida de las farmacias de los olavarrienses, el emprendimiento familiar. Vos pensás que en Olavarría, Beto, y la audiencia también, tenemos hoy hijos de farmacéuticos que se formaron en farmacéuticos y hoy están a la cabeza de la farmacia. Muchas farmacias tienen los nombres y apellidos de las familias, que siguen siendo actualmente, pero el tema pasa a centrar por qué pasa con los medicamentos y los precios de los medicamentos. Digamos, esa es una discusión que se ha dado en nuestro espacio político, en el Congreso de la Nación, y ahí no tiene que ver si Quintana y Pharmacity trae beneficios o no beneficios para la ciudad. Vos sabés que yo voy a decir algo, perdón Emilio, yo voy a decir algo que seguramente mucha gente me va a criticar,
me va a tratar de bruto, pero es algo que lo pienso hace muchísimo tiempo. La carrera de farmacia es una carrera larga, extenuante, una carrera difícil, que se me ocurre que tenía sentido cuando se tenían que hacer los preparados, cuando el farmacéutico era responsable del preparado de generalista que tenía que hacer en su farmacia. Hoy la farmacia se ha convertido en un negocio de venta de medicamentos, y de hecho se ha cortado una larga tradición, porque hasta hace no muchos años muchos medicamentos se podían comprar en kioscos. No estoy hablando específicamente de lo de Pharmacity, no tiene nada que ver con eso. Digo, bueno, se me ocurre, porque en muchos lugares del mundo uno puede comprar ya, por ejemplo, lentes de contacto en un supermercado. Digo, se me ocurre que tener que estudiar 6 años para hacer una carrera, y seguramente, lógico, yo compro con más confianza un medicamento en una farmacia que si tuviera que comprarlo en un almacén, no me cabe ninguna duda. Pero digo, hay algo que me hace ruido, que choca con la realidad. Tantos años de estudio para expender medicamentos, y a veces el trabajo también lo hace un empleado, me parece que hay algo que no me termina de cerrar. Bien, dijiste algo interesante, el tema de que en un kiosco se vendiera medicamentos. Bueno, la ley esta que estamos hablando ordenó esa anomalía y dejó y prohibió que los kioscos vendieran medicamentos. Sí, tal cual. Porque hay problemas, digamos, a veces hay que saber que a veces un producto pequeño... Y mucho producto trucho. Claro, no tiene un efecto nocivo, pero en la continuidad, por ejemplo, el ibuprofeno, si se toma de manera continua, puede generar problemas gástricos. Entonces me parece que el ordenamiento, en ese sentido de separar golosinas y alimentos de medicamentos, fue muy productivo, en el sentido de que las farmacias vendieran y no así los kioscos. Respecto a la ley me parece que es saludable y sensata. Lo segundo, Beto, es que a veces los profesionales nos dan un plus, alguna consulta, explicar de qué se trata el medicamento, el componente de vademecum que tenga, y te explican eso, tiene que ver con estudios. En el caso del otro planteo de Pharmacity, si bien tenía profesionales, bueno, se dan otras cuestiones. Entonces, todo es debatible, pero que se debata la ley. No que se vaya al recurso extraordinario hacia la Corte, y eso impida que la ley ponga restricciones para el ingreso de una empresa que en algunos aspectos nada tiene que ver con una farmacia. Insisto, el planteo nuestro de la mayoría de los bloques es los vecinos de la barría, los profesionales de la barría, los farmacéuticos de la barría. Ahí está el interés. Emilio, te saco apenas de este tema para hacerte una sola pregunta. A ver, ¿se puede seguir rascando la olla en esta campaña para sumar votos, o vos crees que la campaña prácticamente está agotada y lo que hay está, para cada partido? Yo tengo la sensación que hay un cansancio en la sociedad, que falta fervor en la campaña, porque creo que muchos intuyen que la campaña prácticamente ya está terminada, y me parece que todo el mundo, o por lo menos especialmente dentro del peronismo, se está mirando hacia adelante, y pareciera que hacia adelante Massa tiene un papel importante para jugar dentro del Partido Justicialista. Mirá, por análisis, por profesión, yo soy licenciado en Ciencias Políticas y por tener una vida política familiar y ahora como concejal, hasta el último día vos tenés posibilidad de persuadir, de conseguir un electoral, conseguir un voto. Así que para los que estamos en política, todo día, todo momento, existe la chance de que alguien que no pensó el voto te escuche, vea lo que decís, vea la coherencia que tenés, y en ese momento decía, bueno, voy a cambiar. Así que creo que el que está en política piensa eso. El día que no lo piense, que se dedique a otra cosa. Porque no podés estar en esta actividad, en este servicio público, pensando que hasta el último momento del día de la veda electoral podés persuadir a un vecino o a alguien de que vos sos mejor que el otro. No que el otro es malo, ¿sí? Distintos son las campañas negativas. Yo hablo de las campañas positivas. Si uno muestra coherencia y trabajo, pero tiene dedicación, convicción y compromiso, hasta el día cero... hasta el último minuto, hasta el último minuto. Hasta ahí vos podés conseguir que alguien diga, mirá,
estos tipos están diciendo esto, me interesa, y hay cambio. Bueno, y en cuanto a ciertos cambios de voto. ¿Y en cuanto al futuro de Massa dentro del peronismo? Mirá, la matriz nuestra de primero de centro de un país siempre tuvo condición de peronista. El tema siempre departíamos nosotros que era qué le pasó al peronismo que hizo que nosotros no fuéramos del peronismo y conformamos una fuerza política nueva, con otros actores. Porque el mundo cambió. Porque acá te hablan del peronismo, pero hay un peronismo del 50 y otro peronismo cuando retornó a la democracia, que ese es el que mal interpreta el argentino, que no lo conoce. Entonces a vos te juegan con lo sentimental del peronismo del 50 traído a la actualidad. Y en ese momento del peronismo del 50 el mundo era bipolar. Hay una Segunda Guerra Mundial terminando y después vino la Guerra Fría. Entonces esos son dos contextos. Yo siempre le dije al partido y le envié notas en su momento a Díaz Bancalari cuando era presidente, que había que actualizar la doctrina y había que tener una nueva estructura de concientización del peronismo y de formación de cuadros dentro del partido. Una renovación total. Y en esa renovación... Una renovación de pensamiento, Beto, porque... Sí, tal cual. Coincido totalmente con vos. Yo no combato el capital, pero lo tenemos en la marcha, pero tiene otro espíritu en ese momento combatir el capital. Entonces, yo la marcha la conozco y la he cantado miles de veces, a mí se me llena la piel de gallina cuando la canto. Pero hoy no se combate el capital, hoy el capital lo incorporamos para el desarrollo humano y social. De hecho, estamos en la ciudad trayendo temas de tecnología y no lo combato contra eso, sino lo pregono. Busco que eso mejore la situación de vida y la convivencia social y de la ciudad. Entonces, esas discusiones se dan adentro. Y seguramente Massa va a ser un gran actor, y lo es ya dentro del sector del peronismo de cara al futuro. Porque lo tenemos que renovar. Pero nos pasaba que con el gobierno anterior, vos tenías que entrar, ser sumiso, y el autoritarismo se te imponía. Entonces, ¿qué hizo? Parte del peronismo se fue del gobierno anterior. Sí, Massa creo que en eso estuvo astuto y un poco adivinó lo que iba a pasar. Emilio, hay declaraciones importantes, no tenemos más tiempo, de Margarita Stolbizer, porque independientemente de que si Massa pasa a ser un referente de primer nivel del peronismo, Margarita se queda. Es decir, la escuché en declaraciones ayer, diciendo que ella sabía dónde entraba, y que no era momento de irse, ¿no? No, exactamente, y te voy a decir algo más, que la discusión la demos no implica que nosotros no tengamos la apertura actual de escuchar y trabajar conjuntamente con otra fuerza. El claro ejemplo es la incorporación de Margarita en nuestro espacio, y conjuntamente entraremos creando un país. Me parece que la política del sistema de partidos del siglo XXI nos demanda eso, que tengamos la apertura necesaria para escuchar al otro y trabajar. El otro es una persona como nosotros que tiene ideas parecidas o ideas distintas, pero si perdemos la capacidad de discutir, es lo que nos pasa en esta idea de que te plantea el gobierno con el Frente para la Victoria, que solo podés tirarte las causas por encima y no discutir los verdaderos problemas que tenemos. Emilio, muchísimas gracias, muy atento como siempre. Beto, cuando quieras, un gran saludo para vos, para Juan y para Ezequiel por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Acá Ezequiel me está diciendo que ya no tenemos tiempo, pero la seguimos la semana que viene. ¿Cómo no? Un abrazo grande, que sigas bien. Chau, chau.